Cuando uno piensa en las Islas Canarias, pues a lo mejor piensa en playas, paisajes, desconexión, bueno, en fin, volcanes, obviamente, pero a lo mejor lo que no se te viene a la cabeza, ni de broma, es que pueda haber pirámides en algún lugar del archipiélago. Pero curiosamente, en 1990, el famoso etnógrafo noruego Thor Heyerdahl llegó a Tenerife para estudiar unas supuestas pirámides en el municipio de Güímar y concluyó que eran prehispánicas, quizá guanches, y desencadenó toda una polémica entre arqueólogos e historiadores que después pues se olvidó. Ahora, unas nuevas dataciones de esas estructuras amenazan con reabrir el caso. Javier Sierra nos va a contar los detalles. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, a ver. Bueno, esta es una historia... ¿De verdad hay pirámides en las Canarias? Me quedo sorprendida. Hay pirámides y puedes ir a verlas. Y cualquiera de nuestros oyentes puede acercarse porque efectivamente en el corazón de la isla de Tenerife hay un parque, está considerado así, parque etnográfico, que se llama el Parque Etnográfico de las Pirámides de Güímar. Son un conjunto de estructuras piramidales de aspecto, es decir, para que tengamos una idea visual a través de la radio, de aspecto vagamente maya, que... o sea, más mayas que egipcias. Exactamente. Son pirámides con plataformas en la parte superior, ¿no? En origen, cuando en 1990 aparecen los primeros titulares en la prensa diciendo que se han descubierto un conjunto de pirámides en medio de la isla, lo que inmediatamente se provoca es una reacción por parte de la Universidad de La Laguna y de algunos historiadores diciendo que aquello eran majanos. Majano es la palabra, digamos, popular para montículos de piedras que sirven pues para marcar las lindes de una finca o para separar un camino, en fin, nada especialmente complejo. ¿Qué ocurrió? Pues que aquellas pirámides o pirámides en reivindicación en aquel momento fueron también estudiadas por el Instituto Astrofísico de Canarias. Hubo unos expertos del Instituto Astrofísico dirigidos por el profesor Belmonte que se dieron cuenta de que estaban además orientadas astronómicamente. Marcaban solsticios y equinoccios, que es algo muy propio de las pirámides del mundo antiguo, porque servían poco más o menos que como marcadores calendáricos, ¿no? Pues para las cosechas, para las ceremonias antiguas, etcétera, y aquello sorprendía en unos aparentemente majanos, piedras sin importancia. Sí. Los titulares de aquellos días llegaron a las manos de un personaje que seguro que nuestros oyentes o algunos de ellos recordarán, que es Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl fue un navegante que se hizo famoso en todo el mundo en el año 47 porque quiso demostrar que en la prehistoria había navegación de alta mar. Esto es algo que todavía hoy se discute, ¿no?, entre los historiadores. Pensamos que nuestros remotos antepasados no se movían del territorio, pero Thor Heyerdahl decía que tenían los rudimentos tecnológicos suficientes como para construir barcas, por ejemplo, de juncos o de totora que pudieran resistir el envite de las aguas, por ejemplo, del Atlántico. Y para demostrarlo, se construyó en Bolivia, el mismo en el lago Titicaca, un barco de juncos y lo lanzó al mar para cruzar el océano. Y lo cruzó. Aquello desencadenó un montón de documentales y de seguidores. Tú te acordarás seguro de Quitín Muñoz. Hombre, claro que me acuerdo. Bueno, pues no? Quitín Muñoz es un imitador de Thor Heyerdahl. Él, siguiendo esa idea de la difusión de las culturas por navegantes olvidadísimos, pues construyó sus barcos. Las expediciones de Quitín eran un reflejo de las de Heyerdahl. Qué bueno. ¿Qué pretendía Heyerdahl? Esto es interesante. Él pretendía demostrar que el hecho de que haya pirámides en Egipto, pirámides en México, que las hayamos encontrado incluso también en el antiguo Perú, ahí hay muchas huacas y lugares ceremoniales que tienen la misma estructura de montones de piedras con escaleras en el centro orientadas astronómicamente, todo eso obedecía a que hubo una o varias culturas planetarias antes de lo que nos imaginábamos. Y uno de los pasos naturales por las corrientes marinas de esas culturas tuvo que ser Canarias. Así que cuando aparecen estas noticias, estos titulares de pirámides en Canarias, y lo lee Thor Heyerdahl, le falta tiempo. Bueno, fíjate, él venía de Tucumé, de Perú, de investigar otras pirámides, y ¿sabes lo que hizo cuando llegó a Güímar y vio esos majanos, entre comillas?
dijo, me voy a quedar a vivir aquí. El resto de mis días, él ya era un señor mayor entonces. Sí, claro, ya tenía que tener una edad, claro, porque tenía estamos casi hablando 80, de 1990. Eso es, él tenía casi 80. Dice, el resto de mis días me quedo aquí a investigar este asunto. Consiguió que Fred Olsen, el naviero, el que conecta las islas con sus ferries, ¿no? Pusiera el dinero para comprar esa finca. Ajá. Y salvó las pirámides de la destrucción, porque se iba a hacer una urbanización allí, ¿no? Qué bueno. Así que, bueno, se salvó, pero se creó un gran debate. ¿Qué es esto? ¿Son pirámides, como dice Heyerdahl, o como sospechan algunos, o son solo montones de piedras, ¿no? Para separar fincas. Claro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que el pasado 3 de julio, hace muy pocos días, se presentó en Tenerife una investigación de una datación que se ha hecho a 2 de estas estructuras piramidales, no en Güímar, sino cerca, en Icoz de los Vinos, porque hay varias, no solo en Tenerife, en todas las islas, ¿no? Bueno, pues el resultado que se presentó el 3 de julio en uno de los museos de la ciudad decía que la luminiscencia ópticamente iluminada, que es el método que se ha aplicado, arroja un resultado de unos 4.000 años para estas estructuras. Hay mucho debate de nuevo porque esas muestras y ese análisis se hicieron sin pedir permisos a los dueños del territorio, la Universidad de La Laguna no estaba implicada y hay como debate, ¿no? Sí, pero debate burocrático, por decirlo de alguna manera, momento, ¿o no? Sí, de momento es debate burocrático. Vamos a ver si se repitieran esos análisis y se confirmaran por otras vías, pero quien lo ha hecho es un señor llamado Dominik Gorlitz, que es un geógrafo alemán, seguidor de Heyerdahl, que estaba un poco, como muchos seguidores de Heyerdahl, un poco enfadado porque dicen, oye, hemos reducido esta investigación de Thor Heyerdahl y de las pirámides en Canarias a una mera curiosidad etnográfica. Como no sabemos muy bien qué antigüedad tienen y para qué sirvieron, pues bueno, lo hemos dejado ahí como una curiosidad y no se ha hecho una investigación en profundidad. Así que él ha querido hacerla, ha dado este paso y ha reabierto el debate. Así que bueno, vamos a ver en los próximos meses en qué queda esta historia. Porque si se confirmara que esa datación de 4.000 años, ¿qué significaría, Javier? Bueno, primero habría que ver si la idea que tenía Thor Heyerdahl era correcta. Es decir, que, por ejemplo, estas estructuras pudieron haber sido hechas por los antiguos guanches, quizá como personas que hubieran recibido una enseñanza de levantar pirámides, igual que los antiguos aztecas o en el Perú preincaico, ¿no? Habría que ver eso. Luego habría que determinar y habría que descartar otras hipótesis. Por ejemplo, y esto es muy curioso, muy curioso, la finca que compró Heyerdahl, que compró Fred Olsen, con esas pirámides que se pueden visitar, que es un lugar turístico de la isla, esa finca en 1854 la compró un masón. Y hay quien sospecha que a lo mejor lo que ese masón hizo fue, al encontrarse esas pirámides allí, que no se sabía muy bien para qué servían, él les pudo dar esa orientación astronómica, porque los masones son muy dados a esta simbología. Es decir, que podríamos estar ante un remake del siglo XIX y no ante unas estructuras astronómicas de hace miles de años. Pero sea como fuere, lo cierto es que las de Güímar, como te decía, no son las únicas. Se han encontrado 6 más en la isla de Gran Canaria. Hay 2 en Lanzarote, en Guía, en La Palma. En fin, que estas estructuras con orientación astronómica o con aparente orientación astronómica, pues están en todas las islas. Las de Güímar, sin embargo, tienen algo que las hace particulares. ¿Y qué es? Pues que están distribuidas en torno a una especie de plaza ceremonial. Es decir, son 3 grandes pirámides puestas como haciendo un rectángulo, marcando una plaza ceremonial, que es justo lo que hacían los constructores de pirámides prehispanos en México. Construían sus pirámides y en el centro tenían una plaza para sus ritos. ¿Es casual que las de Güímar también tengan esa disposición sobre el terreno? Bueno, como ves, el tema es muy interesante. Muy interesante y muy
misterioso. Por cierto, ¿cómo son esas pirámides? Es decir, ¿de qué tamaño? Pues mira, están hechas de cantos rodados, apilados, digamos. Tienen la altura, la mayor de ellas, pues como de un edificio de 2 plantas, como mucho, ¿no? O sea, no son muy altas. No son inmensas, pero tampoco no son despreciables. No parece que sean marcadores del Indes, efectivamente, me parecen demasiado grandes para serlo. Desde luego parece que tendrían otra función. De hecho, tú en uno de tus libros ya, En busca de la Edad de Oro, ya planteabas, ¿no? Si esas pirámides podían o no estar orientadas astronómicamente y si las podían haber hecho los guanches, es decir, que ya eso se veía venir, ¿no? Que podía haber ahí algo después. Yo escribí ese libro, En busca de la Edad de Oro, que es un repaso por los misterios de las antiguas civilizaciones, en el año 2000. En el año 2000 habían pasado 10 años desde que Thor Heyerdahl estaba viviendo en Canarias y yo fui a conocerlo. Y estuve con él varios días visitando todos los hallazgos y me encontré a un Thor Heyerdahl muy emocionado con sus descubrimientos. Se había construido un museo dentro de ese recinto de las pirámides, donde está una réplica del barco con el que cruzó el Atlántico de Juncos. O sea, que es muy emocionante verlo, ¿no? Y con toda la memorabilia de este gran explorador. Pero él estaba preocupado porque, como las autoridades, digamos, académicas canarias y, por supuesto, las políticas detrás, no habían digamos, salvado como patrimonio o como bien de interés cultural estos, entre comillas, majanos, pues algunos estaban siendo destruidos y en Icod de los Vinos, para hacer una carretera, se cargaron la más grande de las pirámides que había en Canarias, ¿no? Claro, todo esto tenía su reflejo en los ojos tristes de Heyerdahl que yo vi en el 2000 y que me llevó a escribir este libro. No me extraña que estuviera afectado. Bueno, lo cierto es que hay pirámides, sí, en las Canarias, que las hay en Tenerife y que estas en concreto, además, se pueden visitar. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer la próxima vez que vayamos a las Islas Canarias. Solo hay playa. No solo hay playa, ¿no? Javier Sierra, muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto.